Bueno, gracias y paz a todos. Estamos llegando a la conclusión de este tema, destruyendo la doctrina unicitaria, y esta es la parte número 3. Para que aquellas personas que no han visto la parte número 1 y parte número 2, los invito a que lo hagan, porque esta enseñanza o esta participación es de grande importancia para entender que la doctrina unicitaria es una doctrina de error, una doctrina de demonios. Y así puede sonar muy duro, pero esta es la realidad. Y para continuar en este tema, vamos a entrar en este subtema que es la plenitud de Dios. Vamos a hablar de la plenitud de Dios, y esto es para afianzar lo que hemos venido hablando, que el Padre Celestial no murió en una cruz de Calvario, fue su Hijo amado el que murió por nuestros pecados, su Hijo unigénito, el monogenes, como lo vamos a ver más adelante. Para empezar este tema, vamos a ir a Efesios capítulo 3, versículo 19. Estoy utilizando la Reina Valera del 60. Dice así, Efesios 3, 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí he resaltado dos cosas que me han llamado bastante la atención. Primero, me está hablando de que debemos conocer el amor de Cristo. ¿Cuál es el amor de Cristo? Para entender qué es la plenitud de Dios. ¿Cuál es el amor de Cristo? El amor de Cristo es el amor que Él tiene hacia el Padre Celestial. Un amor incondicional que llevó a una sumisión y una obediencia total, tanto de morir en la cruz de Calvario por todos nosotros. ¿Y cuál es el amor del Padre Celestial? Que dio a su Hijo unigénito para que muriera por toda la humanidad. Imagínense este círculo de amor, este círculo perfecto, le llamo yo. El Padre ama al Hijo, el Padre ama a la humanidad, da a su Hijo amado, y Cristo a su vez ama tanto a su Padre que caminó perfectamente en obediencia para morir en la cruz de Calvario. Un amor, un círculo de amor perfecto. Esto es lo que le llama a la Biblia la plenitud de Dios. La palabra plenitud en el griego es pleroma, que significa abundancia, cumplimiento o lleno. O sea, una abundancia para que nosotros, todos los cristianos, seamos llenos de la abundancia de Dios. ¿Por qué toco la plenitud de Dios? Porque hay muchas vertientes doctrinales que creen que la plenitud de Dios se refiere o al poder o a la gloria, que es la doxa, que vamos a verlos en otro tema. En el griego es doxa, que creen que es el poder de Dios, o que creen que la plenitud de Dios se refiere a algo sobrenatural, algo extraordinario. No, la plenitud de Dios es aún más profunda. La plenitud de Dios tiene que ver con el amor que el Padre tiene hacia la humanidad, que tiene a su Hijo, y que a su Hijo tiene hacia el Padre Celestial, que camina perfectamente en obediencia para morir por nuestros pecados. Y de esto es lo que debemos nosotros de conocer, nos dice Efesios 3:19. Debemos conocer ese parámetro bíblico, ese vínculo de amor que tiene el Padre hacia la humanidad, hacia su Hijo, de su Hijo hacia su Padre y hacia la humanidad a la misma vez. Eso se refiere como la plenitud de Dios, y una plenitud que el apóstol Pablo, a la carta a los Efesios, nos dice que nosotros tenemos que ser llenos de esa plenitud de Dios. O sea que si una persona dice, no, que la plenitud de Dios, porque más adelante vamos a ver en otro versículo, otro slide, que dice Colosenses 1:19, que dice, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Entonces, si nos vamos a la teoría, a una teoría falsa, de que la plenitud de Dios se refiere a la sustancia, al poder, a la gloria del Padre en el Hijo, esto no tiene ninguna correlación, porque ya hemos visto en el versículo anterior que a través del Espíritu Santo, a través de Pablo, que nos dice que nosotros tenemos que ser llenos de toda la plenitud de Dios. Pero luego vemos que se pegan a este versículo que dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Pero como ya hemos definido que la plenitud de Dios se refiere al círculo perfecto del amor incondicional entre Padre e Hijo, y a la misma vez del Padre hacia la humanidad por dar a su Hijo unigénito por amor, a su Hijo único por amor a este mundo, entonces entendemos cuál es ese parámetro y esa idea que nos quiere dar el Espíritu Santo a entender qué es la plenitud. ¿Qué es la plenitud? Miremos este versículo, Colosenses 2:9.
porque este versículo es fundamental. También dice, porque en él, o sea, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda, no dice una parte, dice toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad está en Cristo Jesús. Por eso es que algunas personas dicen, no, es que en Cristo Jesús era el mismo Padre Celestial porque en él habitaba toda la plenitud, pero eso no tiene sentido, amigo unicitario. Mire lo que la palabra naturaleza divina, que aparece aquí en el griego, en el intermedial, dice que es theotes. Y si lo pegamos, theotes somáticos. Naturaleza es la virtud, calidad o propiedad que caracterizan ciertas cosas. Es una virtud. O sea que en Cristo Jesús habitó aquella virtud de la naturaleza divina en su cuerpo, corporalmente. Y ya como hemos visto, se refiere al amor, ese amor en círculo e incondicional entre padre e hijo. Esto es importante que lo traemos a entender, ¿no? Porque hay mucha confusión en cuanto a estos versículos. ¿A qué se refiere Dios? Con la plenitud de Dios. ¿Qué se refiere? ¿Qué es la plenitud de Dios? Pero ya hemos entendido que se refiere al amor, al amor, al amor del Padre hacia la humanidad por dar a su Hijo unigénito y el amor de Cristo hacia su Padre celestial, tanto que dio su vida en obediencia para morir por nosotros en la cruz de Calvario. Miremos otro tema. Vamos a hablar de la gloria del Hijo y de la gloria del Padre, porque no voy a identificar que son dos glorias diferentes. En Mateo 16:27. Después miremos el evento que pasó en Mateo capítulo 16. Cuando Jesús anuncia su muerte y cuando Pedro se le ocurre la idea, porque Jesús dijo que es necesario que el Hijo del Hombre sea amedrentado por los fariseos y los escribas, sea castigado y que esté en sufrimiento. Y Pedro dijo, Señor, ninguna de estas cosas te acontezca. Ahí todos sabemos que el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pone la mirada en Dios, sino en los hombres. Y ahí es donde el Señor lanza unas hermosas palabras de amonestación también. Dice que si alguno quiere venir en pos de él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego, más adelante, en el versículo Mateo 16:27, vienen estas palabras. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. O sea, en su segunda venida vendrá en la gloria de su Padre. En la gloria de su Padre. No en su propia gloria, en la gloria de su Padre. Bueno, en este versículo dice que vendrá en la gloria de su Padre, pero luego más adelante vamos a ver que viene en su gloria y en la gloria del Padre. Y esto es lo mismo que nos dice Marcos capítulo 8, versículo 38, el mismo escenario. Y dice así, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Cuando venga, ¿en qué? Mire lo que es subrayado, en la gloria de su Padre. Y memoricémoslo. Dice, en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Las mismas palabras. Pero ya luego en Lucas es el mismo escenario. Jesús anuncia su muerte, Pedro trata de decirle a Jesús que no lo haga. Y bueno, pero en Lucas 9:26 hay un detalle fundamental. Dice así, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre. ¿Cuándo? Cuando venga en su gloria, y escúchenlo bien, y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. ¿Cuántas glorias ves aquí, amigo unicitario? ¿Cuántas glorias? La palabra gloria es doxa, que significa esplendor. Pero ¿cuántas glorias ves aquí? Vemos dos glorias. Dos glorias en este versículo. Vemos la gloria que Jesucristo vendrá en su segunda venida, vendrá en su gloria, y no solamente en su gloria, sino en la gloria de ¿quién? En la gloria del Padre. Si Jesucristo fuera el mismo Padre Celestial, este versículo no tendría ningún sentido, amigo municitario, porque ya hay dos, estás viendo, palpablemente estás viendo que vemos dos doxas, dos glorias, la gloria del Hijo y la gloria del Padre. Y en esas dos glorias Jesucristo vendrá por segunda vez aquí en la tierra. Aquí en la tierra vemos dos doxas, dos glorias, dos esplendores. Eso es importante entenderlo. Vamos a ver Juan 1:14.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí la palabra unigénito es monogenes. Aquí lo he subrayado, es monogenes. Y la palabra habitar viene del griego eskenó, que significa extender un tabernáculo o tienda. O sea que lo que nos quiere decir aquí el Espíritu Santo es que Jesucristo tabernaculizó entre nosotros un esquenó, él es un esquenó en nosotros y vimos el esplendor de él. ¿Cuál fue el esplendor? El esplendor que el Padre le había dado, el esplendor como el unigénito del lado del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese fue el esplendor. Él tabernaculizó en los seres humanos y vimos su esplendor, vimos su gloria, pero la gloria no del Padre, la gloria del esplendor como de unigénito al lado del Padre, al lado del Padre. Aquí la palabra al lado de es para en el griego, que es la palabra número 3844 del Strong, pero es la palabra para que significa al lado del Padre celestial. Si Jesucristo fuera el mismo Padre, este versículo no tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido en absoluto. O sea que no está haciendo una separación y una diferencia entre lo que es el Padre Celestial y su Hijo. En la gloria del Padre, como ya hemos visto, y la gloria del Hijo. Porque el Padre fue el que le dio la gloria al Hijo. ¿Cómo lo vamos a ver? Juan 8:54. Y analicemos este versículo minuciosamente. Dice así. Respondió Jesús. Si yo me glorifico, le está hablando Jesús a los judíos allí en Jerusalén, a las afueras del templo. Respondió Jesús a los judíos allí en Jerusalén. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Escúchalo bien. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Entonces vamos a entender, bueno, si Jesús fuera el mismo Padre Celestial, entonces él no se podía glorificar a sí mismo. ¿Por qué? Porque él mismo dijo que su gloria nada era. Si él sí hubiera glorificado a sí mismo, la gloria de Cristo nada hubiera sido. Nada hubiera sido. O sea que si una persona dice que Jesús era el mismo Padre Celestial, estamos blasfemando de acuerdo a este texto de la Escritura. Porque él mismo dijo. Y la palabra ahí en griego es doxazo. Después viene la palabra doxa. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Y luego dice, mi Padre es el que me glorifica. Y repito de nuevo, dice Jesús, no lo digo yo, dice, mi Padre es el que me glorifica, al que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea que Jesús no se glorificó a sí mismo en absoluto, para nada. Y esto es lo mismo que podemos ver en Juan capítulo 7, de versículos de 17 al 18. A los mismos judíos. Y les dice así, el que quiera hacer la voluntad de Dios. A los mismos judíos de Jerusalén, mira lo que dice el Señor Jesús a las afueras del templo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo estaban acusando de que tenía espíritu inmundo, de que no era nadie, y que quién era y de dónde tenía esas letras, si no había estudiado. Bueno, había una serie de acusaciones contra Jesús. Pero entonces él dice, miren judíos, ahí en Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y esto es fundamental. Jesucristo no hablaba por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque luego el versículo 18 dice, el que habla por su propia cuenta, escúchalo bien, su propia gloria busca. O sea que Jesucristo no hablaba por su propia cuenta porque entonces estaba buscando su propia gloria. Y un pentecostal o unicitario, porque hay pentecostal unitaria, ¿no? Una congregación que se llama así, o unicitarios o otras corrientes doctrinales unicitarias, miren lo que les voy a decir. Si ustedes dicen que Jesús era el mismo Padre Celestial, aquí este versículo los confronta. ¿Por qué? Porque está diciendo que él no hablaba por su propia cuenta, ni buscaba su propia gloria. No lo hacía. Dice, ¿por qué? Pero el que busca la gloria del que le envió, y esto ya lo hemos visto en el video número 2, dice, este es el verdadero. Este es el verdadero, el que busca la gloria, él busca la gloria de su Padre Celestial. Y por eso es que conocemos que Jesucristo era el verdadero. Y dice, y no hay en él injusticia. Pero dos detalles fundamentales. Primero, no hablaba por su propia cuenta y no buscaba su propia gloria. Y en Juan 8:54 nos dice que
que si él se glorificaba a sí mismo, su gloria nada era. El Padre es el que glorificó a Jesús de Nazaret. ¿Cuántas personas estamos viendo ahí? 2 personas. Juan 17, versículo 5, dice así. Ahora pues, en la oración de Jesús por sus discípulos, como ya la hemos visto, ¿no? La oración que Jesús hace por sus discípulos, y vamos a continuar viendo esta oración, porque esta oración es fundamental en toda esta doctrina de destruyendo la doctrina unicitaria. Es algo fundamental esta oración. Dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Ya hemos visto que el Padre, es decir, que glorificó a Jesús. Ahora Jesús mismo está diciendo otra vez: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria, escúchalo bien, que tuve contigo antes que el mundo fuese. Con aquella misma gloria, glorifícame tú contigo antes que el mundo fuese. Aquí la palabra mundo en el griego es cosmos. Antes que el cosmos, antes que todas las cosas fueran, glorifícame con aquella gloria que tuve. Aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Es una petición. Y si Jesús fuera el mismo Padre, esta petición prácticamente fuera una locura. O sea, fuera algo que no tendría sentido y fuera algo que confunde a los oyentes, porque eso es lo que hace la doctrina unicitaria: confundir y embotar los sentidos de las personas que siguen estas corrientes doctrinales. Es importante y fundamental que entendamos esto. Juan 17:24, escuchen bien. En la misma oración de Jesús por sus discípulos dice así: Padre, aquellos discípulos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué Jesús está hablando en tiempo presente? Si prácticamente es como debiera de decirse: donde quiera que yo estaré, también ellos estén conmigo. Pero sabemos que Dios, cuando habla, o Jesús en este momento, cuando habla, está hablando que las cosas como si fueran, porque esto es un presente y presente continuo. Jesucristo no va a hablar en pasado ni en futuro, ¿no? Porque las cosas para él ya ocurrieron. Dice: para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, él habla como si las cosas ya hubieran ocurrido o ocurrirán, y es más, habla en tiempo presente. Pero es indispensable que entendamos que la gloria se la había dado ¿quién? El Padre Celestial. Aquí lo he subrayado para que vean mi gloria que me has dado. No dice la gloria que tengo, dice la gloria que el Padre Celestial, le había dado a Jesús. O sea que ya no vemos una persona, sino que vemos dos. Vemos 2 personas: una persona que recibe la gloria en este caso, el hijo del Padre recibe la gloria de su Padre. En Efesios 1:17 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? El Padre de gloria. Ya al Padre Celestial se conoce como el Padre de gloria, el Padre que otorga gloria. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, podemos, ya entendiendo ya estos versículos, podemos ver que el Padre Celestial es el Padre que otorga la gloria. Es el Padre que de Él procede la gloria. Inclusive la gloria que posee Jesús de Nazaret. Porque Él lo dijo: Padre, glorifícame con aquella gloria. Es el que glorifica. El Padre Celestial es el que otorga, el que da, el agente que da la gloria. O sea que Jesucristo no puede ser el mismo Padre Celestial, porque ya hemos visto que Jesucristo es el que recibe la gloria de su Padre Celestial. En 2 de Pedro 1:17 dice así: pues cuando Él recibió de Dios honra y gloria, esto está haciendo alusión a la transfiguración de Mateo capítulo 17. Y aquí Pedro nos está dando como un recuento de lo que pasó. Pues cuando él recibió de Dios honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria. Aquí la palabra magnífica significa megaloprepes en el griego, que significa grandeza apropiada o majestuosa. Él recibió de la megaloprepe, desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Padre Celestial le habló a su Hijo. Pero ¿de dónde vino esa voz? Esa voz vino del Padre Celestial. El Padre Celestial, que habita ¿en dónde? En el megaloprepes, en la magnificencia, en la grandeza, en la majestad del esplendor. Desde allí vino aquella voz del Padre Celestial que habita en esa grandeza. Vamos a entrar en otro subtema, que es Jesús resucitado es Dios. Y para esto vamos a emplear
al apóstol Pablo, que a través del Espíritu Santo en el capítulo 2, versículo 13 nos dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación. Aquí la palabra manifestación es epifaneia, que significa aparición o venida. Y la manifestación o la venida gloriosa de nuestro ¿qué? Gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo? Porque aquí le está escribiendo a Tito, a su discípulo. Le está diciendo que Jesucristo es nuestro ¿qué? Nuestro gran Dios y Salvador. ¿Es esto incoherente o esto va en contravía de lo que estamos hablando? De que Jesucristo no es el mismo Padre. No, al contrario. Ya hemos explicado que la palabra Dios significa poderoso, pero la palabra Dios no significa solamente un apelativo que se le da al Padre Celestial, también se le da al Hijo. Al Hijo es Dios y un Dios consustancial con su Padre. No es un Dios como los ángeles, porque los ángeles en el libro de Job nos dice que son dioses, pero porque la palabra de Dios significa poderoso. Y también los jueces de Israel fueron considerados dioses en su tiempo como jueces de Israel. Fueron considerados poderosos. Pero aquí Jesucristo no es solamente Dios porque es un poderoso por otorgamiento, sino Jesucristo es Dios por sustancia, por la misma sustancia del Padre Celestial, como hemos visto en el video número 1. O sea, es un Dios que es por sustancia del Padre Celestial, que fue otorgado, que es hijo unigénito de Dios. Es Dios porque es el hijo único del Padre Celestial, el creador del cielo y la tierra. Es por ese derecho y por esa genealogía celestial, si le podemos decir así, porque es el hijo único. Los ángeles son hijos de Dios por creación, como lo son los seres humanos, que ahora los seres humanos somos hijos de Dios ya no por creación, sino por adopción. ¿Por qué no por creación? Porque cuando cayó Adán y Eva, ya dejaron de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios ahora, ya no por creación como los ángeles, sino que somos hijos de Dios ahora por adopción a través de Jesús de Nazaret. O sea, somos diferentes a los ángeles. Los ángeles ya sí son hijos, pasan a ser hijos de Dios ya por creación, porque son creados. Y al principio, Adán fue hijo de Dios, como dice el libro de Lucas, capítulo 3. Adán, hijo de Dios. Pero porque es hijo de Dios Adán, se le dice hijo de Dios porque fue creado directamente por el Padre Celestial, por creación, al igual forma que los ángeles. Pues que los ángeles se les llama poderosos. Se les llama poderosos. Pero Jesús no es un Dios como los ángeles. Jesucristo es Dios ya por ser hijo unigénito, el monogenes de Dios, pasa a ser un Dios, pero ya no por adopción, no por creación, sino que por ser de la misma sustancia del Padre Celestial. Ya pasa a ser Dios, porque Él es el hijo único, único del Dios Todopoderoso. Quería explicar eso como un paréntesis, ¿no? Por eso es que aquí el apóstol Pablo reconoce a Jesús como un Dios, no como un ángel Dios, no, es como un Dios, el monogenes del Padre Celestial, el Hijo único. Eso lo podemos también ver en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, ya no se nos explica qué es manifestación, ¿no? La aparición o venida, para que podamos entenderlo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, la manifestación es la venida de nuestro Señor. Miremos algo interesante que pasó aquí con Tomás. Tomás también se conocía como el Dídimo. La palabra Dídimo significa gemelo. Posiblemente Tomás tenía un hermano gemelo que era más incrédulo que él. Pero bueno, la cuestión es que Tomás era un poco incrédulo, un poco incrédulo. Y entonces Jesús, ya resucitado, se le había aparecido a los discípulos el primer día de la semana. Pero Tomás estaba ausente de ese suceso. Y entonces 8 días después, otro primer día de la semana, se les vuelve a aparecer. Pero pues Tomás en su mente y a sus discípulos le había dicho, mire, si yo no meto mi dedo en sus manos donde estaban los clavos y en su costado, yo no creeré. Pero entonces se le aparece Jesús y le dice, en medio de los discípulos, le dice a Tomás, pon tu dedo y mira mis manos. Pon tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, ¿qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Jesús resucitado es Dios.
Señor mío y Dios mío. Pero ¿qué? ¿Tomás le dijo a Jesús que era el mismo Padre Celestial? No, no, porque miren, el pensamiento monoteísta a veces es un pensamiento que es, porque la verdad yo no creo en esa palabra monoteísta, yo no utilizo epítetos de esa forma. ¿Por qué? Porque yo veo aquí que a Jesucristo se le llama Dios, pero no el mismo Dios Padre, pero se le llama Dios, se le llama poderoso. Y la persona que es monoteísta entonces no tiene en cuenta que los ángeles también fueron llamados dioses poderosos, pero por creación. Pero a Jesús, Tomás lo reconoce como el Dios como hijo único del Padre, un Dios especial. O sea, un Dios que no es un Dios ya por otorgamiento, sino un Dios por sustancia y por naturaleza divina. Dice, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, mira, porque me has visto, Tomás, te creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero aquí Jesús no reprendió a Tomás. Aquí Jesús no le dijo a Tomás, mira, yo no soy Dios, ¿para qué me llamas Dios? ¿Cierto que no? Porque Jesús no le dijo a Tomás que no era Dios. ¿Por qué? Porque sí, Jesucristo es Dios. A él que le duele, que no le duele, y hay sectas que dicen que no. Pero Jesús no es el mismo Padre Celestial. Y los pentecostales, los unicitarios, perdón, se embotan los sentidos cuando leen esto y engañan a los oyentes diciéndole, oh, como Tomás le dijo Dios a Jesús, entonces Jesús es el mismo Padre. Eso es pensar como un niño. Eso es todavía tener como leche espiritual. Eso es como tomar leche. Es necesario que tomar alimento sólido para poder comprender las escrituras de una manera apropiada. Jesucristo no es el mismo Padre Celestial. Al llamarle Tomás a Jesús Dios, no se está refiriendo que le está llamando el Padre Celestial. De ninguna forma. Y es más, el mismo Dios le llama al Hijo, el mismo Padre Celestial le llama al Hijo Dios. Eso es algo interesante que ya hemos visto en otros videos, pero quisiera tomarlo otra vez. El mismo Padre Celestial le dice al Hijo que Él es Dios. ¿Cómo lo vemos nosotros? Salmos 45, versículo 6. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Quién está hablando aquí? El Padre Celestial. Y le está hablando a su propio Hijo, le dice que Él es Dios. Lo confirmamos en Hebreos 1:8. Más del Hijo dice. ¿Quién dice? ¿Quién dice? El Padre Celestial, ¿cierto? Más del Hijo, el Padre Celestial dice. ¿Qué le dice el Padre al Hijo? Tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios. El mismo Padre que es Dios de toda la creación, le dice a su Hijo, a su propio Hijo, que Él es Dios. Aquí la palabra en el griego es theos. Y si oh Dios es ho theos, ¿no? Veamos que es un artículo nominativo. Pero utilizando este artículo nominativo, ya en el español pasa a ser como una expresión de exclamación. Oh Dios, o el Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Increíble, que el mismo Padre Celestial le dice a su propio Hijo, Dios. Dios. Y Jesús reconoce a su Padre como su Dios. Aquí el Padre Celestial no le dice que Jesucristo es el Dios de él, por supuesto que no. Pero el Padre Celestial reconoce que su Hijo amado, su Hijo unigénito, el monogenes, es Dios. Y eso es lo que hizo exactamente Tomás. Reconocer que Jesucristo es Dios. Y el mismo Padre le dice al mismo Hijo Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Miren lo que dice Apocalipsis 4. Perdón, entremos a otro tema. A otro tema, y estamos destrozando la doctrina o destruyendo la doctrina unicitaria de una manera un poquito dinámica. Y para esto vamos a emplear Apocalipsis capítulo 4, versículos de 2 al 4. Y aquí el apóstol Juan, allí en la revelación que le dio nuestro Señor al apóstol Juan, allí en Patmos, en la isla de Patmos, miren lo que dice aquí. Al instante yo estaba en el Espíritu, dice Juan, yo estaba en el Espíritu. Y he aquí, ¿qué es lo que vio Juan? Un trono establecido en el cielo. Juan vio un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado. No dice que vio dos, vio uno sentado, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Uno sentado. ¿Quién era el que estaba sentado? Vamos a ver. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, 24 ancianos. Y ven ellos en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas.
¿Quién es el que estaba sentado en el trono que nos dice el versículo 2 de Apocalipsis 4? ¿Quién? ¿Jesús? Vamos a ver que no, y lo vamos a probar más adelante en el capítulo 5 de Apocalipsis. El que estaba sentado en el trono es el Padre Celestial, pero vamos a probarlo, porque esto es probando con las mismas escrituras. En Apocalipsis 5, un capítulo más adelante, nos va a abrir el telón, nos va a abrir el entendimiento para saber qué es lo que está ocurriendo. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Que es el Padre Celestial. Miren lo que dice el versículo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Una pregunta. El ángel hace una pregunta, ¿no? ¿Quién es digno? Ahí está el que sentado en el trono, tiene un libro escrito por dentro y por fuera, pero el ángel pregona a gran voz: ¿quién es digno? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, absolutamente nadie era digno. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, aún siquiera. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, aquí aparece otro segundo personaje, y no en la tierra, en el cielo. Porque mucha gente puede decir, que Jesús aquí en la tierra, el mismo Padre, pero os estoy demostrando que en el cielo hay dos y no uno, hay dos personas en el cielo, que es lo más tenaz, es lo más tremendo, demostrarlo en el cielo, ya no en la tierra, porque se pueden excusar que Jesús era el Padre en la tierra y que se oraba a sí mismo y son hasta atrevidos, algunos solicitarios, pero mire, se los voy a probar por la misma escritura que en el cielo no hay uno sino dos, y dice que en el cielo había uno sentado y ya luego el único digno de abrirlo, le dice el anciano Juan, es aquel que es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, dice el versículo 5. ¿Por qué? Porque ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Cómo venció Jesucristo? Venció en la cruz del Calvario. Ha vencido. Aquel león de la tribu de Judá y la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, dice Juan, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es el Cordero de Dios? Estas palabras las dijo Juan Bautista allí en Betábara, en la región contigua al Jordán, mientras estaba bautizando. Él reconoció a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, que este Cordero, que es algo simbólico en cuanto a humildad y en cuanto a obediencia, es símbolo de Jesucristo. O sea, se simboliza como un Cordero, pero aquí se está refiriendo como el Cordero de Dios. Esas palabras fueron dichas por Juan Bautista en Betábara. Dice, como un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, que eso es para otro tema, que es algo interesante. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Él vino y tomó el libro de la mano derecha. Mire, para tomar algo se necesitan tener manos, se necesita tener prácticamente una conciencia pues para tomar el libro. Está tomando el libro de una persona, está tomando el libro de otra persona, así por decirlo así. Ya no es uno, sino que estamos viendo 2 personajes o personas en el cielo, seres celestiales en el cielo. ¿Quiénes son? El Padre Celestial y su Hijo, que es el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá y la raíz de David, que ¿quién es? Es Jesucristo. Y estando en el cielo, Juan no lo vio en la tierra, en el cielo, grábenselo, amigo universitario, en el cielo no existe, no hay uno, porque dicen que el Padre se está sentado en su trono y ya, que es el mismo Jesús. Eso no tiene ningún sentido. Eso es pensar, como digo nuevamente, eso es pensar como un niño espiritual. Porque si estás viendo aquí por la palabra que esta persona, que es Jesús, vino y tomó el libro de la mano derecha de que estaba sentado en el trono, el cual tenía el aspecto semejante a piedra de jaspe y de cornalina, que es el Padre Celestial. Ya son 2 personas que estás viendo en el cielo. Es importante Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Destroza cualquier idea de un solo Dios en el cielo. Hasta ahí se fue.
porque estamos viendo dos personas, a Jesús y al Padre, y en el cielo Juan los vio, a Jesús y al Padre, a Jesús y al Padre. Y entonces es algo que también Daniel capítulo 7 lo podemos ver, porque ya no solamente fue Juan en Patmos, en la isla de Patmos, que lo vio. Daniel también, Dios también se lo había visto a Daniel, simultáneamente, porque una cosa es hablarle del Padre y luego el Hijo, y los unitarios lo que hacen es mezclar estos dos conceptos como si fueran un solo, y ya, uno solo, ya, existe solamente uno solo en el cielo y en la tierra, ya. No, a Daniel también se le fue mostrado en el cielo estas dos personas que están, dos seres celestiales, que, bueno, si por decirlo así, en el cielo, dos personas en el cielo también, a Daniel. Capítulo 7, versículos del 9 al 10. Dice así la escritura: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Y se sentó quién? Un anciano de días, el Padre Celestial. Se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Hasta lo describe. Está describiendo que el Padre Celestial tenía un vestido blanco como la nieve y su pelo era blanco como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo como fuego ardiente. Miren la escena, cómo Dios le muestra a, Juan, a Daniel el aspecto morfológico del Padre Celestial, porque tiene un aspecto morfológico. El aspecto morfológico del Padre Celestial. Vestido, el vestido y su cabeza, como lana, blanco como la nieve y su pelo como, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y luego dice en el versículo 10, y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. Así le dice, así Dios o el Espíritu Santo le muestra a Daniel que el juez es el Padre Celestial. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. De nuevo, este artículo, ¿no? Que vemos los libros. Los libros fueron abiertos. Acto seguido, en versículos 13 y 14 de capítulo 7. Dice así: miraba yo, dice Daniel, en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo aparece un segundo personaje. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿A quién se le escribió como un hijo de hombre en la escritura? Hasta el mismo Jesús se describe así mismo como el hijo del hombre. No dice el hijo del hombre, dice como un artículo comparativo, como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Este hijo del hombre es Jesucristo de Nazaret. Y si usted lee todo el Nuevo Testamento, van a entender que Jesús se identificó muchas veces como el hijo del hombre. Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, escuchen bien, le fue dado, le fue otorgado. Si solamente fuera el Padre Celestial en el cielo, no hubiera dicho una cosa como esta del Espíritu Santo. Dice, le fue dado. O sea que él recibió de parte de aquel que estaba sentado en el trono, de parte de aquel anciano de días, recibió como el Hijo del Hombre, que es Jesús, dominio, gloria y reino, en el versículo 14. El anciano de días le otorga dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Como hijo de hombre que aparece aquí en Daniel capítulo 7 es Jesucristo de Nazaret, que recibe de parte del anciano de días dominio eterno, un dominio que nunca pasará, pero es dado a él por parte del anciano de días. O sea que no hay dos en el cielo, no hay uno en el cielo, perdón, hay dos. Hay dos seres celestiales, dos personas en el cielo, entiéndanlo bien. Y en este día quiero que esto quede claro. Esto pasó en el cielo, una visión celestial, que no hay uno sino dos personas. Y ya, si vimos, miren, Apocalipsis capítulo 4, versículo y capítulo 5. Y si vemos Daniel capítulo 7, entendemos que la doctrina unicitaria es una doctrina que es, aparte de ser invento de hombres, es una doctrina que es de demonios. ¿Por qué? Porque están negando
aspectos fundamentales y esenciales de la escritura, como este. Miremos en Hechos 7:55. Aquí en el lapidamiento del diácono, de uno de los 7 diáconos del Asia Menor, Esteban, como ya hemos analizado brevemente en el video número 1. Miren, cuando Esteban está siendo lapidado por aquellos judíos, entre comillas, celosos de la ley, ¿no? Esteban lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 55 de Hechos capítulo 7. Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Hasta ahí lo entendemos. Esteban vio la gloria de Dios mientras le lanzaban las piedras. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿A cuántos vio Jesús? Vio a 2 personas también. Ya entonces, Juan, Daniel y Esteban. En el cielo. No ven uno como lo ven los unicitarios. Están viendo 2. Y en el cielo están viendo 2. Vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ya como vimos en el Salmo capítulo 110, versículo 1. Dijo el Señor hace mi Señor, siéntate a mi diestra. Siéntate, siéntate. Porque algunos dicen, no, que aquí la diestra se refiere a la mano derecha. Son tan atrevidos, contumaces, que dicen que la diestra aquí se refiere a la mano derecha. Mentira. Eso es una vulgar mentira. ¿Por qué? Porque Salmo 110 ya me dice que es sentarse a la mano derecha. Sentarse a la derecha. Ahí me dice Salmo 110, versículo 1. Y me lo ratifica aquí Esteban, porque los vio a los 2 en el cielo, el Padre y el Hijo, a estos 2 seres celestiales. Los vio en el cielo también. A Jesús estaba a la diestra de Dios. No vio a uno, no vio a Jesús sentado en el trono, a él solo, como dicen los Jesús solos. No lo vio, vio a los 2. Y dijo, he aquí veo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, escúchenlo bien, al Hijo del Hombre, como lo había visto Daniel en el capítulo 7. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, sentado a la diestra del Padre. Dice, veo los cielos abiertos. Él los vio, y no en visión. Juan no vio al Padre y al Hijo en el cielo en visión, los vio con sus ojos. Yo veo, porque él puso los ojos en el cielo. Y él dijo, veo los cielos abiertos y vio al Padre y al Hijo en el cielo. Y ya no en visión, lo vio con sus propios ojos, mientras estaba siendo lapidado por aquellos judíos prosélitos. Es increíble. Entonces, esto desvirtúa totalmente toda doctrina unicitaria también. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, porque les voy a decir algo. En 1 Corintios 15 hay unas revelaciones impresionantes, que si me detengo a explicar una por una, aquí no acabamos, pero vamos a ver una parte de 1 Corintios capítulo 15, porque es todo este capítulo es muy bueno, muy impresionante. 1 Corintios capítulo 15, vamos a ver los versículos 23 al 28. Dice así, pero cada uno en su debido orden, hablando acerca de la resurrección. Acerca de la resurrección hay un orden. Cristo, luego las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida, que no me voy a detener a explicar esta parte. El versículo 24 dice, luego el fin. Luego llega el fin. Escúchalo bien, versículo 24, luego llega el fin. ¿Cuándo? Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando Jesús entregue el reino al Dios y Padre. Y te pregunto, si Jesucristo fuera el mismo Padre, ¿a quién va a entregar el reino? ¿A sí mismo? Aquí no dice la Biblia que Jesucristo se va a entregar el reino a sí mismo. No. Dice, cuando llegue el fin, Jesucristo va a entregar el reino al Dios y Padre. Al Dios y Padre. Eso va a ocurrir en un futuro. Después de la resurrección, después del fin, después del fin, Jesucristo va a entregar el reino al Dios y Padre. Y sigamos leyendo, cuando haya suprimido ¿qué? Todo dominio, toda autoridad y potencia. Versículo 25, porque preciso es que Él reine, o sea, que Jesucristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hasta ahí es preciso que Él reine. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice
que todas las cosas han sido sujetas a Él, no dice que Él sujetó todas las cosas han sido sujetas a Cristo. ¿Por parte de quién? Por parte del Padre Celestial, entiéndalo bien. Todas las cosas sujetó a sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Cristo por parte del Padre, luego dice claramente, se exceptúa a aquel que sujetó a Él, o sea, a Cristo, todas las cosas. Se exceptúa al Padre, todas las cosas, todas, del cosmos, del cielo, todas las cosas han sido sujetadas a Cristo, excepto el Padre Celestial. Sencillo de entenderlo. ¿Por qué? Porque se exceptúa a aquel que sujetó a Él, a Cristo, todas las cosas. Claramente no entienden. Pero hay personas que no entienden esta parte, lo miran, no analizan, no escudriñan la escritura y comienzan a divagar en pensamientos y en teorías irrazonables. Pero aquí me dice que se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, me está hablando de dos personas. No me está hablando de que Jesús es solo. Alguien le sujetó a Él todo, excepto el que mismo le dio las cosas para que sean sujetas. Así de sencillo. Hay que entenderlo a través del Espíritu y en oración, por favor. Versículo 28 de 1 Corintios 15. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas. Miren, escúchenlo bien. Luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces algo ocurrirá. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Aquí lo he subrayado. Aquí lo pueden leer una y otra vez. El Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿A quién? Al Padre Celestial. El Hijo se sujetará al Padre Celestial. Así, de sencillo. El Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, que es el Padre. O sea que no es uno, sino dos. Es el Padre y el Hijo. Y está en 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué va a decir una persona que tenga el pensamiento unicitario en su cabeza? ¿Qué va a decir en contra de lo que ha escrito el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Dice, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué Dios? El Dios Padre. Para que Dios Padre sea todo en todos. Finaliza el versículo. Vamos a otro tema, y este tema yo quisiera abarcarlo porque yo he colocado los versículos en que muchas personas se escudan, en que muchos unicitarios se escudan, porque yo vamos a atar todos los cabos sueltos. A mí me gusta atar todos los cabos sueltos, todos los cabos sueltos, y voy a analizar los versículos en que más divaga un pentecostal unitario o doctrinas unicitarias. Vamos a atar todos los cabos sueltos. Vamos a utilizar todos los versículos que ellos creen tener la razón. Vamos a ver si tienen la razón. Vamos a ver. Porque a mí me gusta mirar el contexto de cualquier versículo que de pronto en ellos, no en todos, en ellos tengan una confusión. Miremos Juan 14, versículos del 8 al 10. Y vamos a ver el escenario de Felipe. Felipe le dijo, Señor, dijo a Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Aparentemente Felipe no estaba familiarizado con la palabra de Dios. En Deuteronomio que dice que nadie podrá ver mi rostro y vivir. Y en el Éxodo, nadie podrá. Dios le dijo el mismo Padre Celestial le dijo a Moisés y a los israelitas que nadie podía, y especialmente a Moisés, nadie puede ver mi rostro y vivir. Nadie. Entonces, Felipe creo que no estaba familiarizado con esa parte de la palabra. Pero nosotros sí lo estamos. Nadie en este cuerpo de carne puede ver la gloria del Padre y vivir. Nadie. Entonces Felipe no analizó esa parte de la escritura. Y le dice al Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Muéstranos el Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y uno necesita dice, si ves, Jesús es el Padre, porque le está diciendo aquí a Felipe que el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Pero el que ve a un cristiano, ve a Cristo. Y no es que tú seas Jesucristo. No es que un cristiano sea Jesús. Pero el que te ve a ti, ve a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo habita en ti. Y como tú andas, te comportas y lo que hablas, da testimonio de que Cristo Jesús está en ti. De que tú estás mostrando a Cristo en tu vida. Y esto es lo que le va a explicar luego Jesús
a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pues como tú dices tú, muéstranos el Padre. Ahora sí, el versículo 10, ese es el contexto. Mira, no crees que yo soy en el Padre. No le dice a Jesús a Felipe, yo soy el Padre. No le está diciendo. Dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Así como Cristo está en un cristiano, así de la misma forma el Padre Celestial estaba en Cristo cuando en su ministerio de 3 años aquí en la tierra. Y el que veía a Jesús era como era el Padre, porque él estaba haciendo la voluntad de su Padre y hablaba las palabras que el Padre y la doctrina que el Padre le había dado a Jesús. Por eso le está diciendo que Él es en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Y ahí es que tenemos que analizar. Jesucristo no hablaba las palabras por su propia cuenta, sino que el Padre que moraba en mí, dice Jesús, Él hace las obras. El Padre mora en mí. Y te pregunto, amigos universitarios, si tú eres salvo y tienes a Cristo en tu vida, Cristo está morando en tu vida sí o sí. Sí o no, sí o sí. O sea, si Cristo está morando en tu vida, tú reflejas a Cristo hacia el mundo. Nosotros reflejamos a Cristo, nosotros somos un reflejo de Cristo hacia el mundo. Por eso se nos llama cristianos, pequeños Cristos. Cristianos. Entonces, si tú dices que Jesucristo es el mismo Padre porque estás viendo aquí que está diciendo a Felipe que el que me ha visto al Padre, no entiende la Escritura. Que el que te ve a ti ve a Cristo porque Cristo mora en ti, así como el Padre moraba en Cristo aquí en la tierra en sus 3 años de ministerio. Sencillo. Juan 17:21. Aquí la misma oración que Jesús hace por los discípulos, Él amplía y abarca en un pequeño contexto y explica lo que Juan 14:8 enseñó, la situación de Felipe con Jesús. Dice así, para que todos sean uno, en la misma oración, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Sencillo, para que todos ellos sean uno, o sea que todos los discípulos podían ser uno, como, oh Padre en mí y yo en ti. Entonces, podemos ver la unidad, como ya lo hemos explicado en el video número 2, la unidad tan perfecta y tan sincronizada en propósito, en virtud y en obra del Padre y el Hijo, así lo mismo Dios quiere que los cristianos sean uno y así lo mismo somos nosotros uno con Cristo Jesús. Por algo el Señor nos dijo que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, pero nosotros no somos Jesucristo, nosotros no somos Jesús, pero nosotros por ser el cuerpo de Cristo reflejamos a Cristo en el mundo y es lo mismo que pasó entre el Padre y el Hijo. Entonces, este versículo está mal interpretado por aquellas personas que se excusan, porque es una excusa prácticamente barata, es una teoría y es una teología que no tiene cabida ni tiene contexto, sino que solamente se utiliza literalmente sin analizar previamente el contexto de toda la escritura. Vamos a ver más versículos mal interpretados. Miren Isaías 43, versículo 10. Isaías 43, 10 dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Hasta lo subrayé. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y llega un universitario y me dice, oh, miren, aquí está diciendo Jehová que el siervo que yo escogí, y este siervo dice que yo mismo soy. Este siervo es Jesucristo. Y este siervo dice que yo mismo soy. Y entonces yo le digo, no, usted no está mirando el contexto más anteriormente y más adelante, porque es todo el capítulo de Isaías 43. ¿Cuál es el siervo que está hablando aquí que escogió Dios? Mi siervo que yo escogí. Aquí no se está refiriendo a Jesucristo. Se los voy a probar. Isaías 43, versículo 1. Miren lo que dice aquí. Isaías 43, 1. Y lo he subrayado para que ustedes entiendan mejor. Desde el versículo número dice así: ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Oh. Y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Vamos a entender qué es el siervo. Vamos viendo poco a poco. Ok. El siervo que yo escogí. Ok, vamos a ver el versículo número 22 del mismo capítulo. Isaías 43, 22. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. O sea que estamos entendiendo que el mensaje directo
y lo que hace referencia es a Jacob e Israel. Entonces, pero para que entendamos plenamente que el siervo a que se refiere aquí en el versículo 10 de Isaías 43, mi siervo que yo escogí, vamos al versículo 21, Isaías 44, 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel. De nuevo, Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. ¿Cuál es el siervo? Volvamos a Isaías 43, 10. Isaías 43, 10. Mi siervo que yo escogí, ¿quién es? Jacob, Israel. ¿Ok? No se refiere a Jesús. Primero que todo, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Entonces, ahí vamos entendiendo que hay muchas personas que han descontextualizado este versículo fundamental. Isaías 43, 10 no se está refiriendo que el siervo es Jesucristo y que Jesucristo dice que yo mismo soy. No, no, señor. Este siervo es Jacob Israel y entonces está dando una invitación a Israel para que conozcan y crean y entiendan que él mismo es, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No fue formado Dios antes de él, ni lo será después de mí. ¿A cuál Dios se refiere? A las imágenes, como más adelante vamos a ver, a los dioses, a los ídolos. Antes de mí no fue formado un ídolo, porque aquí la palabra Dios significa también ídolo. Aquí, antes de mí no fue formado un ídolo. No fue formado un ídolo. Porque aquí la palabra él, pues aquí la traducción de la palabra viene el cananeo, que es él, que significa poderoso como ídolo. Antes de mí no fue formado un ídolo, ni lo será después de mí. Se está refiriendo a los ídolos y lo vamos a ver más adelante. Miren, Isaías 45, 18. Esto es un versículo que se apega mucho, pero está descontextualizado. No hay contexto, no hay una verdadera interpretación. Se apegan a un texto que ni ellos mismos entienden. Para entender Isaías 45, 18, vamos a primero a leerlo. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces dicen, si ves, no hay dos Jehovás. Dice, yo soy Jehová y no hay otro. Pero entonces toman esta parte de que no hay otro, pero no se enfocan a quién va dirigido el mensaje, por qué va dirigido el mensaje y a qué se refiere con que no hay otro. Primero, este mensaje va para un rey que no conoce a Dios. Primero, va para un rey persa, el rey Ciro de Persia. ¿Cómo lo vamos a ver? Miren lo que aquí coloqué contexto. Isaías 45 y leamos el versículo número 1, que demos el 18. Para poder entender, miremos el 1, dice, así dice Jehová, ¿has ungido quién? A Ciro el persa, rey de Persia. A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Y efectivamente lo hizo. Utilizó a rey Ciro, a este rey persa, para subyugar a Babilonia y a otras naciones, incluyendo prácticamente Egipto, a otras naciones. Utilizó a Ciro y este rey Ciro, de hecho, fue el que permitió a Israel salir del exilio y construir de nuevo, reedificar el templo allí en Jerusalén. Él fue muy amigable con las costumbres y religiones de otras naciones. Por eso es que Dios dice a Ciro que él lo tomó por su mano derecha. Porque Ciro, aunque fue un rey un rey impío, un rey que no conocía a Dios, fue un instrumento en las manos de Dios. Y le está diciendo este mensaje, Isaías 45 es para Ciro, rey de Persia. No está refiriendo a Israel ni israelita, no, a Ciro, a un rey impío. Entonces le está diciendo Ciro, mira, y para que delante de él y desatar los lomos de los reyes, para abrir delante de él puertas y puertas que no se cerrarán. Entonces todo el capítulo 45 es para Ciro, rey de Persia. Y a Ciro, por eso es que le dicen en el versículo 18, dice que porque Ciro no conocía quién era el creador. Él no era israelita, no sabe quién es el creador. Entonces le está diciendo que él, que era Jehová, que dice, yo soy Jehová el que creó los cielos. Él es el Dios que la formó la tierra y no la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová, le dice Dios a Ciro. Yo soy Jehová. No lo conocía. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Por qué? Porque para Ciro, el rey de Persia, los reyes persas
Eran totalmente diferentes. Eran totalmente, él no conocía al Dios de Israel. Eran totalmente diferentes. Dice, no hay otro, porque eran idólatras. Dice, no hay otro, Ciro. No hay otro creador como yo. No existe otro. Isaías 45:16 dice así: confusos y avergonzados serán todos ellos, hablando de los ídolos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Entonces, entendemos el contexto cuando le dice que no hay otro, se está refiriendo a aquellas imágenes idolátricas que tenían los reyes de Persia, especialmente Ciro. Y no solamente ellos, sino los fabricadores de aquellas imágenes. Pues que se está diciendo yo soy Jehová y no hay otro, porque para Ciro habían otros. Para Ciro el persa habían otros dioses. Entonces, quiero que entienda, amigo universitario, cuando tú lees Isaías 45:18 y alguien te explica, oh, que Jehová solamente, él es uno, no hay dos Jehová, sino solamente uno y no hay otro. Y yo he demostrado en estos videos que la Biblia me habla de dos Jehovás, de dos señores, de dos Adón, de dos curios. La Biblia me lo habla, el Padre y el Hijo. Y yo la he demostrado ya por toda la escritura que hay dos Jehovás, dos yo soy, dos Yahweh. Hay dos, no uno, sino dos. Y de nuevo traigo a memoria en Génesis capítulo 19, cuando un Jehová hizo descender fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte de otro Jehová que está en los cielos. Dos Jehovás. Entonces, dos Adons, dos curios, dos señores, imagínense, siempre han existido. O sea que no es como lo interpreta los pastores unicitarios que se escudan en un versículo que ni ellos mismos entienden el contexto. Entonces, miren, perdón. Miremos otros versículos mal interpretados. Y vamos a Isaías 44. Porque aquí sigue diciendo la palabra para Jacob y Israel. Y aquí dice, así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Pero no alcanzan a analizar que dice que Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos. Aquí ya mencionó los dos. No alcanzan a captar que aquí Isaías 46:6 ya mencionó a los dos Jehovás. Primero dice que así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y luego dice, no temáis ni os amedrentéis, porque vamos a mirar el contexto también, que dice que fuera de mí no hay Dios. Pero ¿cuál Dios se refiere? A las imágenes, claro. Dice, no temáis ni os amedrentéis en el versículo 8. No te dice, oí desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. De nuevo le dice que Jacob e Israel son testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Pero el contexto es a las imágenes, porque luego del 9 al 11 te va a entender que se está haciendo referencia, alusión a aquellas imágenes con que todavía están en el corazón del pueblo de Israel. Está diciendo, no hay otro Dios. Esos dioses no son. No hay otro Dios como los que están fabricando ellos. Dice, los formadores de talla, todos ellos son vanidad. Lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para confusión. Que los ídolos, escúchenlo bien, aquí lo subrayé, los ídolos no ven ni entienden quién formó un Dios. Oh, aquí estamos entendiendo, en el versículo 10 de Isaías 44, que la alusión se está haciendo contra aquellos dioses, ídolos formados por ellos. Dice, no hay Dios, esos no son dioses. Esas imágenes de talla no son dioses, no lo son. Pero aquí en el versículo 8 le dice, no hay Dios sino yo. Por eso es que tenemos que entender el contexto para que no nos dejemos engañar. No nos debemos engañar. Un texto sin contexto es un pretexto y muchas veces lo hemos estudiado y lo memorizamos, pero ahora es tiempo de que apliquemos el contexto a lo que leemos. Dice, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, versículo 11, ¿no? Se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El contexto es a las imágenes de talla, a las imágenes que hacían, que todavía estaban haciendo el pueblo de Israel, porque Isaías 44 era el mensaje es para Israel. Vemos ahora otro versículo mal interpretados, Deuteronomio 32, versículos 39. Dice, ven ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, de nuevo.
Este mensaje está haciendo alusión también a los ídolos. No hay dioses conmigo. No hay dioses conmigo. Está diciendo el Señor, no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Pero está hablando a aquellos dioses ídolos. O sea, no hay dioses conmigo. O sea, no que se refiere a que no hay dioses en el cielo. Porque es solo que la gente que no tiene un poco entendimiento en la escritura dice, no, así es, en el cielo no hay dioses, sino solamente el Padre celestial y ya. No, pero dicen, no hay dioses conmigo, no se está refiriendo a que no hay dioses en el cielo. No, los ángeles son conocidos como dioses, así le guste a la persona, no le guste. Y si no le da el libro de Job, son identificados como dioses poderosos, pero no por, ya como expliqué, dioses por creación, pero son dioses. Son poderosos, porque eso es lo que significa la palabra Dios. Pero está diciendo que cuando dice aquí, ve ahora que yo soy, no hay dioses conmigo, se está refiriendo a aquella inclinación idolátrica que todavía tenía Israel. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, no son los ídolos. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Cómo lo probamos nosotros? Ahí mismo en Deuteronomio 32, versículos del 36 al 38. Ese es el contexto. Miren, ahí mismo en Deuteronomio dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? Estamos entendiendo. La roca en que se refugiaban, o sea, aquellas imágenes que comían la grosura de sus sacrificios, que hacían sacrificios de esas imágenes, y bebían el vino de sus libaciones, levántense, aquellos ídolos, y que os ayuden y os defiendan. Ahora estamos entendiendo que esos dioses que se refiere aquí, la escritura se está refiriendo a las imágenes, a esos dioses ídolos de aquellas naciones que Israel todavía tenía inclinaciones. Miremos el contexto porque en Éxodo 20:23 dice, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Esa era la ordenanza. Esa es la exhortación. Éxodo 20:23 es el contexto de lo que hemos leído anteriormente. Digo, no hagáis conmigo dioses de plata. Esa es la ordenanza. Entonces podemos entender que es lo que se refiere el Espíritu Santo. Hay otro versículo que utilizan mucho los amigos unicitarios y es en Nehemías 9:6. Nehemías 9:6. Dice así, tú solo eres Jehová. Dice, oh, si ves, solo Jehová. Tú solo eres Jehová. Dice, Jehová es solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificarás todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces dice, oh, si ves, aquí me está diciendo el versículo 6, comenzando, dice, tú solo eres Jehová, entonces no hay más Jehová, es solo. Pero aquí se está refiriendo la escritura a que al Padre Celestial. Tú solo eres el Padre Celestial. Y es verdad, solamente tenemos un Padre Celestial. Uno solo. Un Padre Celestial. Y un Señor, que es Jesucristo. Ya, eso es lo que se está refiriendo la escritura. Porque aquí este Padre Celestial es conocido, es el único conocido como el Creador. El Creador. El Creador es el Padre Celestial. Lo que está haciendo énfasis Nehemías es que el Padre Celestial, Él es el único creador, el único Padre Celestial, el único creador es Él. Tú solo eres Jehová, o sea, tú solo eres el creador, en conclusión. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército y la tierra y todo lo que está en ella. Entonces, se está haciendo énfasis y alusión a que el Padre Celestial es el único creador. Pero eso no quita que su Hijo amado, fuera el medio o el intermediario de aquella creación porque fue creada. Mire el contexto de Nehemías 9:13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, para que podamos entender que se está refiriendo al Padre Celestial, al Creador, que es el Padre. Y sobre el monte de Sinaí descendiste. ¿Quién descendió sobre el monte de Sinaí? El Padre Celestial. Y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Aquí se está refiriendo Nehemías al Padre. Al Padre, no a Jesús, al Padre. El contexto es el Padre Celestial. ¿Cómo lo probamos nosotros? Apocalipsis 4:11. Mira, aquí lo he colocado. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Escúchalo bien. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Están diciendo los 24 ancianos que estaban sentados alrededor del trono. Que hemos explicado que el que estaba sentado en el trono era el Padre Celestial. Y en Apocalipsis 4 me está diciendo, están diciendo los ancianos,
que Él es conocido como ¿quién? El creador, porque tú creaste. Eso es lo que están diciendo los ancianos. Lo mismo que dijo Nehemías en el capítulo 9, versículo 6, lo dijeron los ancianos allí en el cielo, que tú creaste todas las cosas, digno eres al Padre. Primera de Pedro 4:19 también nos dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, Padre, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El Creador es el Padre Celestial. Entonces, ¿qué rol tuvo Cristo? Colosenses 1:16. Miren, Colosenses 1:16 dice así, porque en Él, hablando de Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, todas. En Cristo fueron creadas todas las cosas, en Él, no Él las creó, sino en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escúchalo bien, todo, todo fue creado por medio de Él y para Él. La palabra medio es la palabra día, que significa a través, causa. Todo fue creado por causa, por medio, a través de Jesucristo. Y no solamente fue creado por medio y a través de Él, sino para Él. El Padre creó todo por medio de Él y para Él como una herencia. Eso es lo que nos dice Colosenses 1:16. Y podemos ya entender Nehemías 9:6 perfectamente entonces, sin excusa alguna. Miremos otros versículos que ellos utilizan, como Salmos 18, versículo 31. Porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? Entonces dice, oh, ¿sí ves? Otra vez, como dicen, solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Luego el Salmo 86:10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y luego Joel 2:27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. No, si ves, no hay otro Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Pero cuando leemos, ya como leímos, que en algunas partes hace énfasis especial al Padre Celestial y otras veces hace un énfasis especial al Hijo. Entonces, por eso se confunden. Este versículo que hemos leído es un énfasis primordial, un énfasis esencial para el Padre Celestial. Ese es el énfasis, el Padre. Pero eso no quita que su Hijo amado sea una persona diferente al Padre y que hayan dos Jehovás. Miren, Juan 17:3, el mismo Cristo, va a colocar las palabras del mismo maestro de Galilea, del mismo rey. Dice así, en esta es la misma oración que hace por sus discípulos. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, ¿no? A ti, el único Dios verdadero, el mismo Jesús. Está afianzando lo que ya leímos en Salmos 18:31, 86:10, Joel 2:27 y 2 Reyes 19:15. El mismo Hijo está diciendo que te conozcan a ti, al Padre Celestial, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida verdadera de todo cristiano, que reconozcan a los dos, a los dos. El único Dios verdadero, que es el Padre, que vio Daniel, que vio Juan y Esteban en el cielo, y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver porque no le ve ni le conoce en vida, en esta carta. ¿Ya? Pero que lo conozcamos al Padre y conozcamos a Jesucristo, a quien el Padre Celestial ha enviado. Y menos también Oseas 13:4. Mira lo que dice Oseas 13:4. Mas yo soy Jehová. Son versículos mal interpretados, que toman estos versículos y creen que ya y tienen y forman doctrinas, porque no entienden. Pero Oseas 13:4 dice así, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Entonces dice, oh, si ves, no hay otro Dios fuera del Padre y no hay otro Salvador fuera del Padre. ¿Es esto cierto? Si esto fuera cierto, entonces borren todo el libro de los jueces, porque los jueces fueron llamados salvadores. Dios levantaba un salvador en Israel y pues escribió el libro de los jueces. Ellos eran salvadores de Israel. Eran salvadores, le gustó o no. Josué fue un salvador también para Israel. Entonces, mira una cosa, cada vez cuando uno utiliza la escritura sin entenderlo, ¿no? Dice, no, que el único salvador es el Padre, y pues que el que murió en la cruz también fue el Padre. Entonces, se forman los conceptos así, de una, sin entender el contexto, ¿no?
¿Es esto cierto que solamente existe un Salvador, el Padre? No, Apocalipsis 7:10. Mira, aquí lo coloqué, mira. Apocalipsis 7:10 dice, y clamaban a gran voz, diciendo, aquellas personas que estaban con vestiduras blancas, clamaban a gran voz diciendo, miren, es lo que decía, la salvación pertenece a quién? A nuestro Dios que está sentado en el trono, que vimos Apocalipsis 4 y Apocalipsis capítulo 5, al que está sentado en el trono y al Cordero, a los dos. La salvación no pertenece a uno, no a los dos. Escúchalo bien. La salvación pertenece al Padre y al Hijo. Apocalipsis 7:10. Ahora, ¿qué tienen que decir? Pues, ¿cuál es el contexto de Oseas 13:4 entonces? Que nos dice que no hay otro Salvador. Vamos a ver qué es lo que está diciendo Oseas. Para entenderlo, Oseas, vamos al versículo 1 y 2, porque queremos entender cuál es el contexto de lo que está diciendo aquí Oseas. Cuando Efraín hablaba, dice, hubo temor, fue saltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado. Y de su plata se han hecho según su entendimiento, otra vez, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices. Aquí lo he subrayado, miren. Imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Entonces, ¿qué es el contexto de lo que está hablando Oseas? ¿Qué es el contexto? ¿Cuál es el énfasis de este versículo de Oseas 13:4? Le está diciendo que esos ídolos no son dioses, ni son salvadores. Así de sencillo. ¿Ya? Este es el énfasis. Es una queja, es una querella contra los ídolos, contra la idolatría. Eso es. Pues no está armando, o sea, no está armando un marco teológico de a que acerca que en el cielo solamente está el Padre. O sea, no está armando una teología en el plano celestial. No está armando una teología de esa forma, sino que, o sea, está utilizando una exhortación a que los ídolos no son dioses ni salvadores. Sencillo de entender. Miren, para terminar, porque voy a terminar este video, voy a terminar con Justino Mártir. Justino Mártir, que es conocido como uno de los primeros apologetas del siglo II. Uno de los mejores apologetas del siglo número 2. Y una pequeña y breve descripción, ¿no? Un filósofo, entre comillas, ¿no? Un filósofo, pero no fue un filósofo griego, aunque estuvo en muchas escuelas filosóficas griegas. Justino Mártir era una persona que se convirtió a Cristo y se convirtió de todo corazón. Y este personaje, esta apologeta del siglo número 2, aparte de apologeta, era prácticamente una persona evangelista, porque aquí en este libro, Diálogos con Trifón, Trifón era un judío que vivía en otras regiones, no vivía en Jerusalén, pero era un judío que sí conocía la Torá. Entonces, cuando Justino se encuentra a este personaje y a sus amigos, porque no solamente estaba solo, estaba con varios amigos, él comienza a mostrarles a través del Antiguo Testamento que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo murió por nosotros, de que el esperado, de que las profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento se cumplían en Cristo. Este libro es interesante, Diálogos con Trifón, por eso lo coloqué aquí. ¿Por qué? Porque en este libro da unas pequeñas deslumbres acerca de que no existe uno sino dos, ya que no existe, que no es un Jesús solo, como dicen los unicitarios, ya que no es un Jesús solo. Entonces, este libro es importante porque tienen algún, mira, aunque no es un libro 90% correcto, hay unas partes que no estoy de acuerdo con Justino Mártir, pero puede ser un 99%, otras partes que no cuadran. ¿Por qué? Porque recordemos que Justino Mártir, cuando dialoga con Trifón, él cita la Biblia, pero la cita de memoria. Entonces a veces comete uno que otro errorcito. Pero entonces, en cuanto a doctrina, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que para Justino Mártir y para los cristianos del primer siglo no tenían ese pensamiento unicitario de ninguna forma. Y aquí se lo voy a demostrar. Miren, en la página 235 de este libro de Diálogos con Trifón, lo he subrayado. Él le dice a Trifón, cuando nuestro Cristo resucitó de entre los muertos y subió al cielo, los príncipes por Dios, que son los ángeles, ordenados en los cielos, reciben orden de abrir las puertas
para que entre este que es el Rey de Gloria, hablando de Jesús. Y subido allí se sienta a la diestra del Padre, de lo que hemos venido hablando, que se sentó a la diestra de Dios Padre. Pero entonces, esto lo tomó de unos apartes del Antiguo Testamento y es verdad que mirado puertas y para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Que dice, me parece que está en el libro de los Salmos. Es interesante, ¿no? Que Justino Mártir lo tenga con relación para darnos a entender que no es que la unicidad, como la describen los unicitarios, no estaba ni en los primeros siglos. Miren, otra parte en la página 236, aquí en Diálogos con Trifón, dice así, y lo he subrayado, ¿no? La parte subrayada. Y el Espíritu Santo en persona del Padre o en su propio nombre le responde, el Señor de los ejércitos es el Rey de Gloria, hablando de Cristo. En persona del Padre o en su propio nombre le responde, el Señor de los ejércitos es el Rey de Gloria. Una clara distinción, ¿no? En el capítulo 38 dice así, lo que está subrayado, porque estás diciendo muchas blasfemias, pretendiendo persuadirnos de que este crucificado existió en el tiempo de Moisés y Aarón, y que les habló en la columna de la nube, que luego se hizo hombre y fue crucificado y subió al cielo y ha de venir otra vez en la tierra y hay que adorarlo. Hablando de la adoración de Cristo. Sigamos con este libro. Solamente unos cuantos slides más. Ya voy a terminar. En el capítulo número 50 dice otra vez Justino Mártir a Trifón. Respóndeme, pues, ante todo como puedas demostrar de que, perdón, aquí habla Trifón. Respóndeme, pues, ante todo como puedas demostrar de que hay otro Dios fuera del creador del universo. Y entonces me demostrarás que se dignó nacer de una virgen. Hay otro, mira, aquí demuéstrame que hay otro creador del universo, y que se hizo virgen, porque no entendía, no pensaba que había dos creadores. Y entonces comienza a explicarle Justino Mártir. Moisés, pues, el bienaventurado y fiel servidor de Dios, declara que aquel que se apareció a Abraham en el encinar de Mamre, como ya hemos visto en videos anteriores, junto a la encina de Mamre, era Dios enviado juntamente con los otros dos ángeles para juzgar a Sodoma, porque por otro que permanece siempre en las regiones supracelestes, hablando del Padre Celestial. O sea, uno que es enviado y otro que siempre permanece en las regiones supracelestes. Eso es lo que le está explicando Justino Mártir a Trifón. No hay uno, sino dos. Invisible a los hombres, sin conversar con nadie, a quien conocemos como ¿qué? Como creador y padre del universo. Uno que va a la tierra, como el ángel de Jehová, una vez como ángel de Jehová, otra vez aparece como Dios en muchos apartes, y hay otro que permanece en las regiones supracelestes a quien ningún hombre ha visto. Luego dice, tenemos que reconocer que conversó Dios con alguien que era numéricamente distinto, escúchelo, que era numéricamente distinto y juntamente un ser racional. Son estas. Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Hablando en plural, en Génesis capítulo 3, versículo 22. Entonces, es muy importante, ¿no? Dios habla en plural. Luego, al decir como uno de nosotros, mire lo que dice aquí, indica que de cierto número de los que entre sí conversan y por lo menos son dos. Wow, aquí comienza a explicarle Justino Mártir a Trifón. Y esto es el siglo número 2. Estamos en el siglo, porque está el pensamiento de los cristianos de los primeros siglos. Luego dice Justino, aquí está en azul, porque no puedo yo tener por verdadero el dogma de esa herejía vuestra, ni los maestros de ella son capaces de demostrar de que habla Dios con los ángeles o que el cuerpo humano es obra de ángeles. Cuando dice que aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios no está involucrando a los ángeles, ni en Génesis capítulo 1, versículo 29, ¿no? Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, él entendió que no, los ángeles no participaron. No participaron de la creación. Y bueno, para terminar, dice así, aquí lo he resaltado, le dijo Justino Mártir, ¿os parece que hay otro a quien se deba adorar y a quien las escrituras se llama Señor y Dios fuera del hacedor de todo? Fuera del hacedor de todo. Hay otro que se debe adorar. Y fuera de su Cristo, que por tantos testimonios de las escrituras os he demostrado. Se os ha demostrado que se hizo hombre. Justino tenía bien claro. Justino Mártir, aquí con esto terminamos. Justino Mártir tenía bien claro que no había uno, sino dos señores. Y a todos dos se les debía de dar gloria, honra. Total. Él lo tenía claro.
Ahora te pregunto, amigo universitario, para terminar este tema, para terminar esto, por favor, recapacita, escudriña la palabra y si lo has comprendido, arrepiéntete de todo corazón, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos guiará toda la verdad, a toda, no dice parcial, no una verdad parcial. La Biblia dice que el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad, toda, para que nosotros seamos llenos de pleno conocimiento de Dios. Entonces, espero que este tema haya sido de edificación y eh, espero que el Rúa de Dios, el Rúa Hakodes, el Espíritu Santo, guíe tu corazón, guíe tu mente, tu entendimiento y tu alma. Y como yo siempre digo, Dios les bendiga a los que no conocen a Cristo y gracia y paz a aquellas personas que han conocido a Cristo Jesús.